Nos acompaña para el análisis el doctor Eduardo Franco Lor. Él es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex defensor de Jorge Glass. Nos acompaña desde Guayaquil. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. Abogado, ¿me escucha? Buenas noches. No tenemos al invitado. Rápidamente le pido a la producción que establezcamos esta comunicación. Importante entender qué viene ahora con respecto a este regreso a la cárcel del ex vicepresidente de la Nación, Jorge Glass, ex vicepresidente del entonces presidente Rafael Correa, que además ha estado muy activo a través de las redes sociales, en Twitter, enviándole mensajes de aliento, de ánimo, de fuerza, de mucha fortaleza al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo vemos precisamente en estas imágenes. Antes de ello, el momento de la entrega a las afueras de su casa, donde él además de manera previa había dicho también a distintos sectores de carácter político y medios de comunicación que él no iba a huir porque nada teme, es inocente de todos los delitos que se le acusa, dos en particular, uno relacionado con el caso Odebrecht, del que no hay un señalamiento contundente para esta acusación. Sin embargo, vemos que ha pasado ya la mayor parte del tiempo en la cárcel. Ahora, como bien nos recuerda nuestro corresponsal allí en Quito, en Ecuador, Orlando Pérez, estaría próximo a cumplir la pena que le permitiría salir en libertad para regresar a su casa. Recordemos además que el pasado 9 de abril este habeas corpus se le concedió por una situación de salud muy delicada para la vida de Jorge Glass. Por eso es que se ha concedido esta habeas corpus, que ahora una corte de apelaciones en la provincia de Santa Clara ha sido rechazada. Por eso también tanta información de rechazo que se ha registrado por parte de las organizaciones de carácter política opositores al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Doctor Eduardo Franco Lor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿No hay en este caso específico otro paso? ¿Lo que ha dicho esta Corte de Apelaciones es lo que había que hacer o existe alguna probabilidad de apelar esta decisión? Bueno, esta decisión de la apelación del habeas corpus cierra el sistema, pero hay otra acción que contempla la Constitución de la República, que es la acción extraordinaria de protección que se puede presentar ante la Corte Constitucional del Ecuador, y se tiene 20 días de término a partir de la notificación de la sentencia para poder hacer la presentación. Pero obviamente hacerlo no impide la ejecución de la sentencia de la resolución de la apelación. Sentencia de apelación que nosotros la consideramos injusta. Los jueces han sucumbido a un estado de linchamiento mediático y de presión política, porque es importante decirlo para que Latinoamérica lo sepa, el mundo lo sepa. El Ecuador vive una etapa de crisis generalizada, no solamente a nivel de la función ejecutiva, sino también de la función legislativa, donde hay una crisis en la alta cúpula de la presidencia de la Asamblea Nacional, que está siendo cuestionada. Hoy por hoy fue suspendido el presidente de la Corte Nacional de Justicia por denuncias gravísimas contra él. Y obviamente hay una presión hubo una presión mediática desde el 9 de diciembre, que fue la primera audiencia en la que se concedió de manera legítima y constitucional el habeas corpus para Jorge Glass. Por primera vez durante mucho tiempo se había concedido un derecho al ex vicepresidente Jorge Glass, porque es importante que se sepa lo siguiente. Si me da 2 minutos para poder explicar. Mire, distinguida periodista, desde el 15 de diciembre del 2020 ya Jorge Glass debió haber salido en prelibertad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jorge Glass fue sentenciado, tenía 2 sentencias condenatorias. La primera, la de asociación ilícita, que tuvo la sentencia en diciembre del año 2017 por asociación ilícita de 6 años. Y la otra, la sentencia de abril del 2020
2020 del caso Sobornos por 8 años. Y como fue sentenciado con el Código Penal derogado y sin pruebas, porque obviamente todo esto fue reflejo de una guerra judicial, el OFER, toda una persecución política. Los dos procesos son amañados, fraudulentos, con pruebas falsas, etcétera. Pero bueno, el asunto es que si fue sentenciado con el Código Penal anterior y derogado, se le aplicaba el Código de Ejecución de Pena que estaba vigente en aquella época y funciona, y le era aplicable la suma de ambas sentencias, y la pena mayor, la de 8 años, subsumía a la menor. Entonces ya había cumplido el 40% de la pena. Y desde diciembre del 2020 ya debió haber salido en la prelibertad. Pero los jueces en la cual el abogado de Jorge Glass había presentado los habeas corpus, etcétera, se negaban porque se ejercía presión sobre ellos desde el gobierno. Esto es importante decirlo. Los jueces en el Ecuador están secuestrados por el poder político. Y esto ha ocurrido en la sentencia de los jueces de Santa Elena. Mire, un ejemplo. Abogado, permítame, aquí le pregunto política. Algo. Sí, aquí algo, porque esto es muy grave. Si sucede con Jorge Glass, ¿es posible establecer con qué otros internos ha sucedido esto? Para comprender que es una operación política en la figura de una persona que representa al correísmo, que parecía entonces tener encarcelado, aunque haya una cantidad de ilegalidades, como trofeo a Jorge Glass. Vean, nosotros vivimos en el Ecuador, distinguida periodista, un ofer contra todos los líderes máximos del gobierno de Rafael Correa. Un ejemplo claro es la sentencia del caso Sobornos. En abril del 2020 fue sentenciado el expresidente de la República, Rafael Correa, a 8 años y a Jorge Glass por el caso Sobornos sin haber perpetrado ningún delito, por influjo psíquico. Y de abril del 2020 hasta septiembre del 2020 atropellaron todos los tiempos, hicieron rápidamente la etapa de apelación y en menos de 17 días, caso único en toda la historia judicial del Ecuador, y tuvieron una sentencia ejecutoriada antes del 20 de septiembre del 2020, que era la fecha en la cual Rafael Correa Delgado podía inscribirse en el Consejo Nacional Electoral como candidato a la vicepresidencia. Y si lo hubiera hecho, hubiera triunfado con cualquier candidato a la presidencia en las primeras vueltas en febrero del 2021. Es decir, el Ecuador ha sido atropellado en su democracia. Esta es una democracia falsificada. Jamás el presidente actual, Guillermo Lasso, hubiera llegado al poder si no atropellaban a la justicia, si no secuestraban a los jueces de una manera bajo presión política, amenazándolos de que iban a perder sus puestos. Y los jueces han sucumbido ante esa amenaza. Mire, le voy a demostrar. El día miércoles 18 de mayo que hubo la apelación, estuvo en Santa Elena el Procurador General del Estado y desde Quito la doctora Diana Salazar como amicus curiae. Vea usted, el artículo 222 de la Constitución de la República dice que las instituciones del Estado, sus organismos, los servidores y servidores públicos y las personas que ejercen una potestad estatal solamente tienen las competencias y facultades y atribuciones que les concede la Constitución y la ley. Y resulta que ella se presenta con un amicus curiae dentro de un proceso constitucional que nada tiene que ver con la justicia penal ordinaria. La fiscal general del Estado es la máxima representante, la que persigue y acusa cuando hay, porque es la que persigue la acción penal pública. Y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional dice que cualquier persona puede presentar un amicus curiae. Entonces yo pregunto, el derecho es muy claro. Yo soy cualquier persona, soy un profesor universitario, cualquier abogado, cualquier persona que no tenga una profesión puede presentar, o cualquier profesional un amicus curiae. Pero la doctora Diana Salazar no es cualquier persona. Ella está revestida de un poder estatal. Ella es la fiscal general del Estado y solamente tiene sus atribuciones que están concedidas en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Claro, Entonces, todo esto, abogado, todo esto, su presencia. Sí, con todo esto que usted nos dice, con este ejemplo detallado, lo que vemos es como lo decíamos antes de irnos a la pausa, como lo presentábamos en Es Noticia aquí en Telesur. Son lawfare, en este caso para Ecuador, que lamentablemente no cierra el capítulo y además se ensaña en la figura de Jorge Glass. Abogado, gracias, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.